Hoy vamos a hablar de algunas virtudes que aún están con nosotros. O sea que aún podemos disfrutarlas, aún podemos vivirlas. ¿Está bien? Así es que para comprenderlo vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. ¿Qué es lo que dice acá? Miren lo que dice en esta carta. Dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Pero miren lo que dice que el amor jamás se va a extinguir, que siempre va a estar, pero dice que estos dones del Espíritu, que ahora podemos vivirlo, la profecía, las lenguas, va a llegar un momento donde van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a llegar lo perfecto, va a llegar Cristo Jesús. Entonces todo lo imperfecto va a ser superado. Y esto pasa, iglesia, porque hay etapas. Ahora podemos disfrutar de estos dones, pero cuando venga Cristo Jesús va a ser aún más perfecto. Pero debemos de vivir esta etapa. Algo así como cuando somos niños. Cuando uno es niño, piensa, habla y razona como niño, ¿verdad? O sea, por ejemplo, piensa de que cómo quisiera ser más grande para poder jugar cuando yo quiera, o salir o ir a donde yo quiera, ¿verdad? Pero cuando uno ya es mayor y es adulto, se da cuenta de que no era así, ¿no? De que cada etapa era bonita en el colegio, o cómo vamos creciendo, cómo vamos asumiendo responsabilidades. Cada etapa es bonita. Cada etapa hay que vivirla. De igual manera, nosotros debemos de vivir esta etapa. En la mismo 1 Corintios capítulo 13, versículos más abajo, versículo 13, miren lo que dice. Ahora pues permanecen estas tres virtudes. Ahora permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen estas tres virtudes. Ahora podemos vivir estas virtudes. La fe, la esperanza, el amor. Y iglesia, vamos a hablar de estas tres virtudes. En el día de hoy vamos a hablar de la fe. De esta virtud de la fe. ¿Qué es la fe, iglesia? La fe, todos recordamos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que vemos, de lo que no vemos, certeza de lo que no vemos. Pero hay que diferenciar, iglesia, lo que es la fe como virtud cristiana, o sea, de los que creemos en Cristo Jesús, a solo tener confianza o a solo esperar algo en otra cosa. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero algunos ponen su confianza en algunos objetos. Por ejemplo, un negocio y ponen el gato de la suerte chino. No sé si han visto. Que en la caja, o donde hay dinero, ponen un gatito que está así. El gato chino, ¿verdad? Y ellos y las personas tienen confianza en que si ponen ese gato chino ahí, entonces pueden esperar que venga más dinero, que va a haber más clientela. ¿Ves? Su fe está puesta en ese objeto. O aquellos que no sé si te ha pasado o has escuchado, que por casualidad dices, este carro está medio mal, creo que me va a dejar botado. Y alguien le dice, no, ¿qué hablas? Chanca madera, para que no pase, ¿sí o no? Para que no pase. Entonces, ¿en qué está puesta su fe? ¿En qué está puesta su confianza? En de que si chanco madera, entonces no me quedo botado, ¿no? Pero es que esto no es así. Está puesta su fe en un objeto que no tiene poder alguno. Por eso, lo que vamos a hablar hoy
es de esta fe, pero como virtud cristiana, como una virtud en los que creemos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de fe como virtud, estamos hablando en esta confianza, en esta creencia en Dios y en sus promesas. En Dios y en sus promesas. ¿Por qué? Porque si volvemos al versículo, miren lo que dice: certeza de lo que no vemos. Es la certeza que Dios existe. Creemos que Dios existe. Creemos de que envió a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Pero lo hemos visto? No. Eso es fe. Tenemos la certeza que Dios existe, aunque no lo hayamos visto. Eso es fe. Y también dice que fe es tener confianza en lo que esperamos. Claro, podemos confiar en que lo que Dios nos ha prometido va a llegar. Eso es fe. Podemos confiar en lo que estamos esperando en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que está escrito en su palabra. ¿Sabe? Eso es fe. Eso es fe. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene el poder. Él sí puede hacerlo. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5. Esta es una promesa maravillosa. Muchos la han escuchado. ¿Qué dice? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Allá, entonces, la Biblia dice, su palabra dice, que por sus heridas fuimos sanados. Su palabra dice de que Él cargó nuestras enfermedades. Entonces, si yo estoy enfermo, si un familiar está enfermo, si mi hijo está enfermo, si mi esposo, esposa sufre alguna enfermedad, alguna herida, podemos confiar en que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Podemos esperar confiados en que Dios va a cumplir. No sé si va a ser de forma inmediata, si las pastillas que está tomando o el tratamiento que ha empezado va a funcionar muy bien, pero yo estoy convencido, yo no tengo duda de que Dios me va a sanar o va a sanar por quien estoy orando. ¿Ven? Eso es fe, eso es fe. Es esa confianza, es confiar en que lo que estamos esperando en Dios va a llegar. A ver, por eso esto es una fe en Dios, es la fe correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, nosotros necesitamos, iglesia, creer que Él existe. Eso es lo primero. Esta es la virtud, creer en que Él existe. Estar convencidos que Él existe, aunque no lo veamos. Si por A o B, iglesia, aún tú no estás convencido de la existencia de Dios, tienes que buscarlo. Mira lo que dice: recompensa a quienes lo buscan. Búscalo. Si tienes alguna duda, búscalo. ¿Es verdad lo que está diciendo Él? Mejor lo busco. Hay unos versículos, a ver, ¿de qué trata? Tengo alguna duda en el buscador. ¿Será cierto esto? Citas. Lo busco. Veo en internet, me veo una prédica. ¿Qué será? ¿En verdad Dios es nuestro proveedor? A ver, lo busco, ¿ven? Busquemos. Si tienes una duda, búscalo. La fe, esta virtud es tan bonita que también nos permite, nos da como la puerta a poder tener paz, a reconciliarnos con Dios. Miren, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 11. Miren lo que dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
¿cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Miren lo que dice, que somos justificados por la sangre de Jesucristo y que ya no hay castigo para nosotros. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, Jesucristo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. O sea, vamos a ser salvados por el sacrificio de Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Wow, esto me gusta, iglesia, porque habla de que por Jesucristo nuestro Señor hemos sido justificados y que ahora, que antes estábamos alejados de Dios, ahora nos hemos reconciliado. O sea, de lo que el pecado nos aleja de Dios y nos había alejado por Adán, ahora en Cristo Jesús nos hemos reconciliado. Ahora podemos estar en paz en Dios, podemos tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. ¿Qué significa ser justificados, iglesia? Es como cuando uno está en un trabajo y sí o no de que los que trabajan en alguna empresa o en alguna entidad, si faltamos un día, te descuentan, ¿sí o no? Me falto, viene el castigo, descuento y castigo. Pero si, por ejemplo, en verdad yo me había enfermado o en verdad he tenido un pequeño accidente, voy al médico y saco mi certificado médico, ¿sí o no? Voy a donde el del personal y le presento mi certificado y el del personal dice justificado, no hay descuento. ¿Ven? Justificado. ¿Qué quiere decir, iglesia? De que en Cristo Jesús nuestros pecados están justificados. Ya lo pagó todo. Justificado. Y miren lo que dice en la misma carta, Romanos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá. O sea, ¿cómo hemos recibido esta justificación? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que ya no viene castigo por nuestro pecado? ¿Cómo es que todo ha sido pagado y está justificado? Mediante la fe. Ya que hemos sido justificados mediante la fe. Entonces, si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, si nuestra fe, que es esa convicción que Dios existe, que ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros, en esa seguridad de que podemos esperar que las promesas de Dios se van a cumplir, o sea, esa fe, si tenemos esa fe en Cristo Jesús, entonces hemos sido justificados. Somos justificados mediante la fe, iglesia. Y en la Biblia nos cuenta una historia de cómo es que Dios nos justifica. ¿Cómo es que Dios nos justifica a pesar de nuestro pecado? Miren, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice así, está hablando de Salomón. Este versículo va a Salomón, luego que Salomón, que tuvo muchas mujeres de otros lugares paganas y él quebró. Y miren lo que dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, como lo había sido su padre David. Esperen, ¿cómo? O sea, ¿cómo que David había sido su padre? Siempre había sido fiel. Dice que él no fue siempre fiel como su padre David. Pero, ¿y Urías elitita? ¿Ustedes conocen a Urías elitita? Vamos a ir a esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 11. Ahí, en el capítulo 11 y 12 cuenta esta historia. Vamos a leer solo hasta el versículo 15, ¿está bien? Dice David y Betsabé. En la primavera
que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Allá, David, el rey, envió a su general y él se quedó. Ya está. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguara quién era, y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Que el rey David había mandado a su general a pelear, él no fue, y desde su techo vio una mujer bañándose desnuda, la mandó a traer, y pese que le habían dicho que él era casada, seguramente habló con ella, no sé, la conquistó y se acostó con ella. Y miren lo que dice: después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Wow! Quedó embarazada. Y hizo saber al rey que estaba embarazada de él, no de su esposo. ¿Qué hizo David? Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, a su esposo. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, que vaya a su casa. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. O sea, ¿qué hizo David? David hizo de que en vez de asumir, lo mandó a traer al esposo y le dijo: estás premiado y corre a tu casa, come, estás con tu mujer, con tu esposa. Pero para que, en otras palabras, no se den cuenta que el hijo era de él y que piensen que el hijo es de su esposo. Pero él no fue. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Wow, Urías era un hombre fiel. Le estaba diciendo a su rey: o sea, el general están peleando, estamos en media guerra, y yo me voy a ir a donde mi esposa. No, yo me quedo aquí en la guardia real. Wow, entonces David fallaba sus planes. Bueno, entonces, quédate hoy aquí, le dice David, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Allá, entonces hizo la típica, la de la novela mexicana. Lo emborrachamos, lo ponemos ahí al lado de su esposa y bueno, él ha sido, ¿no? No funcionó. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. A él mismo le dijo que lleve la carta. Pongan a Urías al frente de la batalla, esto decía la carta, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. ¡Wow! O sea, David agarró y dijo, bueno, a él mismo que lleva su carta, y eso pasó. Lo llevaron al frente donde la batalla estaba más fuerte y lo mataron. Entonces David, como él ya ya había muerto, el hitita, Urías, entonces él tomó a su esposa,
la hizo su esposa, la trajo al palacio y se quedó con ella. Y entonces él pensó que no lo habían visto, pero podemos engañar a todos, pero no a Dios. Dios lo ve todo. Y entonces Dios mandó a Natán a reprender a David, y Natán, que era un profeta, le dice a David, le presentó un caso. Le dijo, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, ¿qué le dijo? Que habían dos hombres que vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. Uno tenía muchas vacas, muchas ovejas, y sin embargo el otro hombre que era pobre solo tenía una ovejita que la quería mucho, que la consentía mucho. Y el hombre rico una vez vinieron a visitarlo, y en vez de sacrificar uno de sus animales para poder darles a sus visitas, le quitó la oveja al pobre, la mató, y eso es lo que le dio a sus invitados. Y entonces David se enfureció, porque esto es injusto, ¿no? O sea, ¿cómo el rico le va a quitar la única que tiene el pobre? Y le dijo, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Por qué? Porque él había hecho eso con el soldado, ¿verdad? Le estaba haciendo una analogía. Le dijo de que Dios sí había visto todo, que él había pecado. Y le dijo, asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Luego David confiesa, dice, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. David era un hombre de Dios, él se había equivocado, reconoce el pecado que había tenido. Aún así, la Biblia dice de que él fue fiel, solo que cometió este error. Igual el pago por todo su error se ve más adelante. Pero ¿saben cuál es lo más interesante de esta historia? Es la respuesta de Natán. Segunda de Samuel 12, versículo 13. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. O sea, David justo él había dicho de que merece la muerte, el de las ovejas, y después él dijo que era él. Pero Natán le dice, el Señor ya ha perdonado tu pecado. O sea, ¿cómo es posible? Él ni siquiera había pedido perdón, pero él dijo, ya está perdonado, justificado. No hay descuento, no hay castigo. ¿Cómo puede pasar algo así? Si nosotros vemos iglesia, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. En el versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero David es mucho antes que Jesús. ¿Cómo es que pudo pasar algo así? ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que David ya estaba justificado? Y es porque, iglesia, nosotros estamos creyendo, o sea, esta es la fe, creer, tener la convicción en Cristo Jesús, aunque no lo podamos ver. Pero nosotros estamos viendo en el futuro, porque Jesús ha venido en el año 0, ¿no es cierto? Ahorita estamos 2025 después de Cristo. David es antes, pero David también tenía la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí, David también creía en un Salvador. Él estaba convencido que vendría un Salvador, un Señor. Y miren lo que dice en el Salmo 110, el versículo 1, es David. Él también estaba convencido de que vendría Jesucristo, el Señor, a morir por morir por todos y que se sentaría a la derecha de Dios Padre. En este Salmo 110, en el versículo 1, miren lo que dice.
así dijo, es David hablando, así dijo el Señor a mi Señor, el Señor, Dios, a mi Señor, Jesucristo. Está hablando, el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus amigos por debajo de tus pies. ¡Wow! Estaba reconociendo que Jesús es el Señor. Dijo, así dijo el Señor, Dios a mi Señor. Estaba reconociendo que Jesucristo es el Señor. Estaba diciendo, porque está hablando, que Dios le dijo a Jesucristo, a su Señor, siéntate a mi derecha, tal y como está escrito. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? David lo había dicho muchísimos años antes, había reconocido. ¿Y qué es lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¡Wow! David creía en Jesucristo, él estaba justificado. Miren, iglesia, antes de conocer a Cristo, igual mi vida estaba lleno de pecado, estaba en un rumbo incorrecto y yo no quería entrar a las iglesias, yo tenía miedo, yo decía, ¿y si entro y me quemo? ¿Yo cómo voy a entrar ahí? Es imposible. Y yo tenía miedo a iglesia. Entonces, pero cuando conocí a Cristo Jesús, esto cambió. Cuando yo conocí a Cristo Jesús, conocí el amor de Dios en mi vida, conocí que todo pecado estaba justificado y que podía pararme delante de Él para alabarlo, adorarlo, sin miedo, porque delante de Dios ahora yo era justo, está justificado. La fe en Cristo Jesús me justificó y de igual manera lo puede hacer contigo, iglesia. No sé cuál sea el pecado, si ahora aún estás en algún pecado, no sé, la mentira, hablar mal de los demás, la cizaña, la codicia, no sé, la pornografía, el adulterio, el engaño. Pero iglesia, te aseguro que si tu fe está puesta en Cristo Jesús, entonces estás justificado. No hay descuento. Amén, iglesia. Iglesia, nuestra fe en Cristo Jesús nos justifica. La fe es una virtud increíble, pero necesitamos dos cosas, ¿verdad? Es uno, creer en Dios, que Él existe, creer en que Él existe, y número dos, confiar en que sus promesas van a llegar. ¿Está bien? Así es que, iglesia, pongámonos de pie.